Entrena tu mente para vivir con propósito y tener relaciones sanas. Bueno, muy pocas personas creo que nos dicen realmente que podemos entrenar nuestra mente para esto. Hoy estamos junto con Susana Reina y vamos a estar hablando acerca de este tema que estoy segura de que a todos les va a interesar, así que bienvenidos. Susana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Sadia. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y con todos vosotros. Yo también estoy súper contenta porque este es un tema que, como decía antes, creo que a veces creemos que el tema del propósito y también, sobre todo, si vamos a hablar de relaciones, creo que es algo que siempre damos por sentado, que es algo que se da, ¿no? Que se da por hecho, que a veces tenemos buenas relaciones y a veces no, y algunos tenemos suerte y otros no tenemos suerte, ¿no? También está como muy común decir ese tipo de cosas. Y la verdad es que podemos entrenar nuestra mente. Hoy Susana nos trae esta propuesta, ¿no? Entrenar nuestra mente para esto y para vivir con propósito, lo cual es muy interesante porque también a veces en el mundo del desarrollo espiritual y personal hablamos del propósito y es como si fuese esa panacea que tenemos que ir y conseguir y hasta que no la consigamos no vamos a estar contentos, no vamos a estar felices ni plenos. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto con Susana, que estoy muy feliz de que podamos de verdad traer luz a este tema, como siempre, acá en Frecuencia. Susana, antes de comenzar, pues por supuesto quiero presentarte para todas aquellas personas que recién están llegando a estos videos y que recién te conocen. Susana es profesora, es coach profesional y máster en neuroeducación. Actualmente estudia psicología también, está especializada en neurociencia aplicada al bienestar y acompaña procesos de transformación personal, emocional y relacional. Creadora del método Reina, que también vamos a estar hablando un poquito acerca de tu método, el cual es un enfoque que integra neurociencia, inteligencia emocional y desarrollo humano para ayudarte pues a construir una vida con propósito de adentro hacia afuera. Me encanta. Lo primero que te quiero preguntar, porque siempre entrenamos nuestro cuerpo, ¿no? Entrenamos nuestros músculos, pero ¿cómo entrenar nuestra mente? Bueno, pues te cuento, Shadia, nuestro cerebro es un músculo y entonces como todos los músculos se puede entrenar. Nosotros podemos trabajar y esculpir nuestro cerebro a base de, pues al igual que lo hacemos con nuestros músculos, sabemos que hay una serie de herramientas que nos ayudan. Hace unos años pues estaba esto todo un poco difuso, pero sí que es cierto que ahora hay un montón de estudios científicos que avalan que es posible. Sabemos que tenemos dos hemisferios, sabemos que estos dos hemisferios no están diferenciados, sabemos para qué sirve uno, sabemos para qué sirve el otro, pero sobre todo sabemos que el cerebro no es terreno yermo, sino su función básica es la supervivencia. Partiendo de la base de que al cerebro no le va a interesar que seamos felices, no le va a interesar que tengamos éxito, lo que le interesa a nuestro cerebro del siglo XXI es lo mismo que le interesaba al cerebro de hace miles de años, es la supervivencia. Entonces, partiendo de esa base, claro, si sabemos cómo va a funcionar y sabemos que lo que quiere es sobrevivir, pues podemos tener esa parte controlada, que precisamente el control es algo muy significativo del cerebro, porque al cerebro le gusta tener todo controlado. Por eso pues tiene a la amígdala, ¿no? Que yo la identifico como un perrillo que grita y nos está asustando continuamente. Y de ahí vienen, de esa falta de control que a veces siente, de esa incertidumbre y de ese miedo, parten muchos problemas de alteraciones en la salud mental que estamos viendo hoy en día cada vez mayores. O sea, a partir de ahí hay un montón, pero lo bueno es que estamos a tiempo, ¿no? Creo que esa es la revolución de la neurociencia en los últimos años. Saber que está habiendo muchos problemas, está habiendo muchas situaciones que los están promoviendo, ¿no? Situaciones adversas por cómo está ahora mismo el mundo, pero que nosotros sí que podemos hacer algo para controlarlo y sobre todo para modificarlos y vivir mejor. Claro, claro, y que eso es lo más importante, ¿no? Tomar responsabilidad y entender que estas cosas no están para decirnos, bueno, solo te importa sobrevivir, porque ¿sabes qué se me venía a la mente mientras decías esto? Que en qué momento nace entonces todas estas ganas, porque muchos tenemos estas ganas, ¿no? De salir adelante, de vivir con propósito, de sentir que no vinimos solo a sobrevivir específicamente a la vida. Entonces, ¿de dónde nace ese deseo específicamente en el ser humano?
Porque hay una cosa muy importante, es una muy buena pregunta. El cerebro es verdad que viene a sobrevivir, pero el cerebro también se mueve muchísimo por motivación. Es decir, hay un equilibrio entre tengo miedo, pero si la motivación y la recompensa que va a obtener es mayor y es lo suficientemente importante, y de ahí viene ese propósito, entonces el cerebro sí que te va a ayudar, sí que va a ser un aliado para que tú consigas todo aquello que quieres conseguir. Por eso es tan importante saber el propósito. Y el propósito precisamente es aquello que forma parte del proceso, pero que en última instancia te dice el para qué. Ojo, no el por qué. El por qué te lleva Ujú. al pasado. Dice, ¿por qué has hecho esto? Pero el por qué siempre, siempre, siempre deriva al pasado. Y el para qué es el que te deriva al futuro. Es esa motivación intrínseca que va más allá de lo que pase fuera. Y entonces eso al cerebro, si le motiva lo suficiente, ahí es cuando es capaz de atravesar miedos, pero los Ok. tiene que atravesar. Claro, Claro, wow, qué interesante. Bueno, qué interesante eso, ¿no? O sea, sí, va más allá con el tema de la motivación. ¿Cuáles son los primeros pasos o qué tenemos que saber específicamente para poder empezar a hacer este entrenamiento mental y comprender eh, este espacio de, bueno, sobrevivir, motivación para llevar a cabo nuestros objetivos, pero principalmente nuestro propósito? ¿Cómo se consigue ese propósito? vale. Yo creo que como todo terreno, cuando tú quieres plantar un arbolito y quieres que crezca y que quieres que sea fuerte, tiene que estar bien abonado y la tierra tiene que ser fértil. Entonces Mm. no puedes hacerlo bajo cualquier circunstancia. Y hay cosas que pueden parecer muy básicas, que se nos han dicho desde siempre, pero que tienen que estar ahí. ¿Vale? El cerebro lo que necesita, aunque hay unos ítems, ¿no? Primero es sueño, un descanso. Esto parece, porque últimamente, en los últimos años, parece encima que es algo como sobrevalorado, ¿no? Porque encima hemos oído, pues yo con 4 horas puedo estar bien, puedo. No, con 4 horas sostenido en el tiempo. Ojo, una cosa son cosas puntuales. Yo siempre voy a decir mucho el equilibrio. Si un día no duermes bien, pues no pasa nada. También es un reto que le estás imponiendo a tu cerebro y está muy bien. Podemos luego hablar del tema de los retos porque también eso es necesario y de las Claro. situaciones incómodas. Pero eso, el dormir bien. Y habrá mucha gente que diga, pero es que mira, yo no consigo dormir bien por los motivos que sea, porque estoy en una situación de mucho estrés. Vale, pero siempre hay recursos. A lo mejor no consigues dormir bien por la noche, pero tienes que encontrar momentos de reset y de descanso a lo largo del día. Por ejemplo, en Ujú. los últimos estudios dicen que si tú te pones en el suelo con las piernas boca arriba, con las piernas hacia arriba, se consiguen unas frecuencias cerebrales, pasas de high beta, que digamos que son las frecuencias altas, a una frecuencia alfa, ¿vale? Que es la de la calma y el descanso. Simplemente con este movimiento, que es muy curioso, porque ya los antiguos budistas era el Viparita Karani, que era esa posición, ¿no? De ponerse así. Y esto ya lo sabían. Bueno, también da para el otro tema, ¿no? Lo que ya se sabía y ahora se demuestra empíricamente. Pero Claro. por eso, sí, buscar esos momentos, ¿no? O estar en contacto, si se puede, con la naturaleza durante 10 minutos, estar en tierra, esa conexión. Pues eso también suple en parte el dormir, ¿no? Es buscar esos momentos de paz. Otra cosa que necesita, también parece muy obvia, cómo nos nutrimos, qué es lo que le estamos dando a nuestro cerebro, si le estamos dando comida procesada, si le estamos dando comida basura, el cerebro no va a funcionar de forma lineal, porque encima le estás dando cosas dopaminérgicas que te están provocando picos y entonces no está en una frecuencia sana y sobre todo proteína. Pero como todo músculo, es que al final es más sencillo, ¿no? Necesita proteínas Claro. para formarse y para que, bueno, pues para que todas las conexiones neuronales funcionen adecuadamente. Otra cosa que necesita el cerebro, el deporte, moverse. Es que al final, si lo pensamos, venimos del paleolítico. O sea, si nosotros no somos seres sedentarios, es que estamos en un mundo y en un estilo de vida que no se corresponde a nuestra biología. Total. Claro, el ser humano desde el inicio de los tiempos necesita correr, necesita moverse, iba a cazar.
corría durante muchísimos kilómetros y eso, nuestro cuerpo sigue estando preparado. Entonces, cuando corremos, cuando hacemos cualquier deporte aeróbico, anaeróbico, ahora se habla mucho de los de fuerza, que es verdad, estamos liberando unas neurotrofinas como el BDNF que son fundamentales para nuestro bienestar y que también nos permiten, hacen que el cerebro esté en calma y luego el hemisferio izquierdo trabaje y sea muchísimo más eficiente y más productivo. Después de hacer deporte, normalmente la gente gestiona mejor y puede llevar a cabo tareas cognitivas más complejas, más difíciles. Y otra de las, bueno, hay dos cosas muy importantes, entroncando con lo que me decías, el propósito. El cerebro necesita un propósito, que eso está ligado precisamente al sistema de recompensa. Si tú tienes un propósito, el tema es que el propósito puede ser muy volátil, ¿no? Porque si tú te pones un propósito, primero que hay mucha gente que a lo mejor no se ha parado en una vida en la que vamos tan deprisa a pensar cuál es mi propósito, eso uno, porque a lo mejor no hay un propósito ahora mismo, pero sí que hay unas metas a corto plazo. Entonces no tiene por qué haber un propósito vital ya, pues, imagínate, con 18 años. ¿Qué propósito es Claro. bueno? Claro, claro, es que tampoco es decir, guau, pues yo pues a lo mejor lo logras, pues a lo mejor con 38, con 40, con 45, en el que has vivido, vale, bien, eso lo entiendo, pero un propósito a corto plazo, ¿para qué quiero? ¿Sabes? ¿Cuál es mi meta? Y me motiva lo suficiente y qué conecta con mi esencia, ¿no? O sea, hay muchas preguntas poderosas que se pueden hacer. Y entonces el cerebro ahí sí que se va a poner de tu parte para hacer todo lo posible y atravesar situaciones incómodas para ese propósito. Y luego algo muy importante de lo que se está hablando en los últimos años, sobre todo bueno, aquí en los países nórdicos, de hecho, creo que es en Reino Unido donde ya hay un ministerio de la soledad, que la gente, las relaciones entre la gente. Cada vez estamos en una época más conectada, pero con menor conexión real. Entonces, esas conexiones reales del tú a tú, de tocarnos, de sentirnos, de esa energía, Físicas eso también. es. Sí. Sí, eso lo necesita. Y luego que somos muy energéticos, al final todos notamos, ¿no? Cuando a una persona nos da buenas vibras, porque está en la misma frecuencia, pero eso cuando decimos, todas las frases tienen razón, cuando estamos en la misma frecuencia vibracional con cierta persona, aunque la conozcas de muy poco, dices, qué bien me siento, qué cómodo me siento con esta persona y no sabes por qué. Bueno, pues es eso, es que somos energía, al final somos un 99,9% de energía, es lógico. Y luego hay otras personas, con que sean de nuestra familia, que decimos, es que no puedo. Pues a lo mejor hay que limitar ese contacto porque nos está drenando esa energía. Y es ser Total. conscientes. Y yo creo que esas cosas serían la base, esa tierra abonada y fértil que luego nos va a permitir pues tener una mente de líder, ¿no? Sí, una mentalidad de líder. Qué bueno. Eso es muy importante. Sí, me encanta porque es empezar por lo simple. A veces creemos que tenemos que poner más cosas y que tenemos que hacer cosas súper extraordinarias para entrenar nuestra mente, para vivir más saludables, ¿sabes? O sea, como ponernos muy incómodos en ciertas cosas y a veces se trata es como de volver a la base, ¿no? De quitar todas esas cosas, como por ejemplo, me sorprendió que empezaras con el descanso, o sea, algo que está, sí, infravalorado, que es como, bueno, ¿descanso o no descanso? Uy, o sea, parece que también hoy en día en nuestra sociedad, mientras más ocupado estés, más vales, ¿no? Entonces, si estás descansando, ay, ¿por qué estás descansando tanto? O sea, o por qué estás tan tranquilo también a veces. Hay como dos polos y hay dos extremos. Y también está el lugar en el cual la gente como que se obsesiona con el bienestar. Viste que hoy en día vemos el tema del cuidado personal en todos lados, desde el skincare, desde la rutina de ir a hacer pesas, desde comer saludable, desde meditar, desde todas esas partes, pero realmente lo estamos haciendo con ciencia. Es una gran pregunta que creo que tenemos que hacernos. Sí, sí, es una gran pregunta porque yo creo que estamos en una sociedad que estamos muy polarizados, o blanco o negro, o Sí. todo, nada, o nada. Y estamos o tienes que hacerlo todo perfecto y mira lo que te digo, es el tienes que hacer. Primero que estamos en el hacer, es la sociedad de producir, de hacer, da exactamente igual, todo va más rápido, no vamos en consonancia a cómo hemos sido creados al ser, no habitamos ya en el ser, no habitamos en nosotros, no nos hacemos preguntas. Entonces no hay un propósito claro porque realmente no sabemos quién somos. Estamos en Claro. un momento en el que eso no se nos valora por el hacer y realmente los momentos de mayor creatividad, cuando el cerebro está en una fase más expansiva,
son cuando no se está haciendo absolutamente nada, cuando estamos en esa red neuronal por defecto, pero somos conscientes, ojo, pasamos, bueno, se dice, lo de los porcentajes se dice que pasamos un 47% en la red neuronal por defecto. Bueno, explico esto. Es, digamos, que ese vagabundeo mental, ¿no? Que no sabemos. O sea, hay un montón de tiempo a lo largo de nuestro día que no sabemos lo que estamos haciendo. Pero curiosamente hay la paradoja de que necesitamos en esa red neuronal ser conscientes de que estamos vagabundeando y ahí es cuando salen esas ideas creativas. Y eso es un parar y un dejar de hacer, porque se nos ha obligado y realmente llega a un punto que estar sentados sin hacer nada debería ser una pausa obligatoria. Se está haciendo ya, ¿eh? En muchas startups y en muchos sitios, en muchas empresas se han dado cuenta de que el parar, de que el meditar, de que el que sus trabajadores no hagan nada es necesario para que tengan las ideas más creativas, porque el cerebro no funciona, es incapaz de crear si está produciendo. Es decir, si tú tienes a pleno funcionamiento tu hemisferio izquierdo, ¿vale? Es la parte de procesamiento lógico, la parte de planificación y control, es como más reduccionista. No puede ser expansivo, o sea, dos cosas a la vez no puede ser. Lo ideal es que dejemos tiempo, es un equilibrio y volvemos al tema del equilibrio. Yo creo que al final todo es un equilibrio. Esa palabra me encanta porque eso es lo que nos falta en esta sociedad. O sea, es Claro, blanco o negro. Y entonces es lo que tú decías. Ahora nos hemos pasado a la cultura del bienestar. Pero es que la cultura del bienestar la estamos convirtiendo en la cultura del malestar, porque nos estamos pasando al otro lado, porque no podemos hacerlo absolutamente todo y no puede ser rígido. Esto no es un medicamento que se tenga que tomar cada 12 horas y tú tienes que hacer esto, porque en cuanto lo haces, ahora tengo que desayunar esto, ahora tengo que hacer deporte de tal a tal, ahora tengo que... no hay, o sea, no se trata de eso. Es un claro. fluir también, es un fluir, es un equilibrio. Sí hay que hacer, sí hay que descansar. Antes era más fácil, ¿no? Claro. Antes me refiero cuando no había tanta necesidad de correr y cuando no había tantos estímulos Sí, externos. no había tanta conexión inmediata, creo yo. A veces pienso, extraño mi cerebro pre-internet. Viste que cuando no estaba el internet, tal vez uno era más fácil de tomar notas, pensar en ciertas cosas y escribir, como ir más lento. Y con el internet, bueno, ahora vamos a 1000 por hora entre el TikTok, el Instagram, las redes sociales, bueno, poder ver YouTube, o sea, puede ser bien utilizado como todo, pero también a veces se nos va para otro lado y sin que nos demos cuenta, ¿no? De este tipo de cosas de que pasamos, no sé, 1 hora viendo TikTok, por ejemplo, o 2 horas, wow, o sea, te vas y no te diste cuenta, ¿no? Y me llama mucho la atención esto justo que mencionaste de ir más lento y de dejar esos espacios vacíos, ¿no? Porque también a veces decimos, bueno, vamos a dejar ese espacio vacío, voy a meditar, pero estoy meditando pensando en que tengo que meditar. Entonces, ¿qué pasa a nivel, y qué pasa también, sabes qué te quiero preguntar, qué pasa a nivel de neurociencia en nuestro cerebro entre el poder ir más lento y el ajetreo del ir más rápido? ¿Viste esto de que a veces, claro, quieres ir rápido porque tienes que ir a ese ritmo, porque tal vez tienes un trabajo que te lo demanda, pero permitirnos ese estado de flow en el cual nosotros nos tomamos nuestro propio tiempo? O sea, viste, creo que a veces, perdón, estoy expandiéndome un poco en la pregunta, pero quiero darme a entender Entiendo. mejor. Creo que a veces en el voy a ponerme una meta, voy a ponerme un propósito, también nos desconectamos un poco de nuestro propio sentimiento, nos desconectamos un poco de ese propio fluir interno y esos tiempos que cada uno necesita. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ir, bueno, tengo una meta y tengo que ir así como, viste, como los caballos que tienen acá las cosas estas que no ven para los lados, a voy a mi meta, pero a mi tiempo, voy a mi meta, pero a mi ritmo y escuchándome? ¿Sabes cuál veo yo que es la diferencia fundamental? El proceso. La meta, hemos orientado la meta al objetivo, ¿vale? Mm, Y sí, en toda meta tiene que haber un objetivo, pero el fin no tiene que ser el objetivo. El fin tiene que ser el proceso. El fin tiene que ser lo que vas aprendiendo en el tiempo en el que vas consiguiendo esa meta y al final te va a dar igual la meta. Al final conseguir la meta va a ser lo de menos mientras estés disfrutando del propósito. El problema es que se nos está midiendo por objetivos, se nos está midiendo por el check. O sea, todo tiene checks. Todo mm, es, si has llegado ahí,
pero, todo ese proceso no lo estamos valorando. No hay lugar para los errores, no hay lugar para los fracasos, cuando precisamente en el error y en el fracaso está el aprendizaje. Precisamente el cerebro, cuanto más aprende, es cuando se equivoca. O sea, un cerebro que no se equivoca no está aprendiendo, está dentro de su zona de confort. Entonces Sí, necesita de ese error. Pero tenemos tanto miedo, el cerebro tiene muchísimo miedo a equivocarse. Entonces el problema es, tienes que llegar a ese objetivo con, pero es una utopía, ¿no? Con minimizando los errores, porque serán fracasos. Y esto encima nos lleva a que muchas personas hay un problema de base de, pues, de autoestima, de apego, etcétera. Entonces eso hace que todavía haya más miedo y todavía conseguir esa meta sea más difícil. En realidad nosotros mismos nos lo estamos complicando. Si es un tema de autocompasión. Realmente, si tú estás bien contigo mismo, si tú te hablas con compasión, si tú crees que puedes conseguir, lo que tienes que ir haciendo primero es hablarte bien y decirte, yo puedo conseguir eso, pero si no lo consigo no pasa nada. Aprendamos, disfrutemos de ese proceso. Y cuando tú estás disfrutando y no te fustigas y no te castigas por haberte caído, y cuando eso se convierte en un levantar con mayor impulso, ese, ese es el proceso. Y ahí la meta lo vas a conseguir. O a lo mejor esa meta ya se difumina y hay otra meta aún mejor. Pero ya no es el fin del camino, es todo. Que al final es ese fluir de la vida, ¿no? Tenemos que tener esos momentos de estrés, porque eso está bien, el estrés no es malo, ojo, ¿eh? O sea, nosotros en el claro, día a día, claro, si no tuviéramos estrés, nos habrían comido los leones, ¿no? O sea, el ser humano tiene que tener esa lucha huida, ese sistema de lucha huida es fundamental. O sea, eso tiene que existir. El estrés puntual es fundamental para que estemos más atentos, porque ahí se libera adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, y eso en momentos puntuales es necesario, estamos más activos, estamos más ágiles mentalmente. El ujú, problema es el distrés y el estrés sostenido en el tiempo, pero luego eso lo tenemos que combinar con el parar. Porque antes biológicamente era más fácil, porque si te das cuenta realmente pues se salía a cazar, ¿no? Había ese momento pico de tener miedo, de momentos puntuales, pero luego había esos momentos de parar, de fluir, de poder llegar a la cueva de la y de cueva. poder sí, y estar en la tribu, ¿verdad? Todos juntos compartiendo. Pues es eso. ¿Qué pasa? Que ahora mismo pues se ha modificado toda una forma de vida y lo tenemos que hacer pues un poco a nuestra manera y con lo que tenemos. Pero no es malo, igual que es que nada es bueno, nada es malo, es todo como nos relacionemos con lo que tenemos. Igual que las redes, lo que Sí, decías antes, ¿no? Al inicio de la pregunta. ¿Qué es bueno y qué es malo? Las redes se están endemoniando, no, o es blanco o es malo, o sea, o es blanco o es negro, ¿no? Bueno, es que al final el problema no es la herramienta en sí, es cómo nos estamos relacionando. Tú si tienes una buena relación y eres consciente, porque también eres una persona con mucha autoconsciencia, tú sabes que estás pues haciendo scroll, ¿no? Y ya te vas a fijar en cosas que a ti te interesan. ¿Qué estás consumiendo? Eso es también una cosa importante del cerebro. ¿Qué consumes? ¿Consumes basura? Todo lo que veas, lo que oigas y con quién te relaciones puede ser muy bueno o puede ser basura. claro. Entonces, si tú consumes, claro, cosas interesantes para formarte, para conocer, jolín, o sea, realmente tenemos que decir que antes era mucho más difícil acceder a según qué información. Y ahora tenemos ahí, o sea, no podemos denostar todo lo que está ahí. Otra cosa es que tú no seas, o sea, no puedas parar. Claro. Y ahí, claro, Pero hay gente claro, que porque sí, que efectivamente no puede parar, que estás como en ese loop en las redes y demás. sí, sí, porque son dopaminérgicas y están hechos, claro, o sea, realmente están hechas para capturar tu atención. Pero Ujú, o sea, tú como persona puedes ser responsable de lo que haces con ellas. mm, ¿Cuál era la función? Sí, claro, porque donde pones la atención es donde vas a poner el foco y donde pones la energía. Entonces, si ves determinadas cosas que a determinadas personas le interesa que veas,
ya no existe la publicidad realmente por ese motivo, porque está desapareciendo, ¿no? Porque está en redes, porque está consiguiendo focalizar nuestra atención. Entonces es maravilloso. ¿Qué está pasando? Pues es más maravilloso, no es que sea maravilloso para el ser humano, pero es maravilloso para las grandes empresas, que es lo que están consiguiendo y se está consiguiendo. Pero cada uno podemos ser responsables de ello y de hecho hay un montón de aplicaciones que te permiten estar X tiempo, que te permiten... Pero lo interesante, quizá el reto ahí es decir, no, voy a ser yo el que tenga ese autocontrol, que eso lo hace la Claro, corteza cingulada anterior, hay un área cerebral que es la que te permite tener el control de tus actos. Y ser eso es muy conscientes. interesante. Sí, y ser Sí, conscientes de nosotros mismos, ¿no? Porque justamente ese control viene a decir, estoy consciente de que esto está pasando, de detectar, por así decirlo, de que el cerebro detecte esa información y lo que conlleva, ¿no? sí, sí, eso es Sí. maravilloso. O sea, esa desconexión, cuando él capta, y eso viene mucho de la meditación. La meditación ayuda muchísimo a eso, ¿eh? A Ujú. ese, porque hay muchas ideas erróneas sobre la meditación. Pero en realidad para mí una de las funciones fundamentales es activación, ese músculo en la corteza cingulada anterior que es la que te hace que te des cuenta de que te estás identificando y anclando a un pensamiento. Sí, Eso es importantísimo, porque luego cuando estás haciendo, pues por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahora, estás en redes, es la que te va a permitir decir, ¿qué estoy haciendo? O la que estás teniendo una conversación que te estás enzarzando y estás metiéndote en esa pelea y tú sabes que tu amígdala está reaccionando en vez de respondiendo, esa corteza cingulada anterior es la que te dice, hey, sé consciente, haz una metavisión de lo que está pasando. Y es la que te dice, basta. Entonces es muy interesante. claro, porque al meditar, bueno, este tipo de meditación tú me dirás a cuál te refieres, pero meditamos y es observar lo que está pasando en nuestro cuerpo, observarnos, ¿no? Observar la mente también, esa cantidad de flujo de pensamientos que vienen. Y cuando te empiezas a ser consciente de que eso está como en una nube que va pasando, y empiezas a ver, claro, a veces estás en el día a día y no sé, te estás pensando cualquier otra cosa y dices, ¿por qué estoy pensando esto? Porque también vienen esos pensamientos negativos, que eso también te entrena y te predispone a vivir de cierta forma. No es vivir en el positivismo ni irnos a la polaridad, como tú decías, ¿no? Pero te predispone. Y hablando de esto, del tema de los pensamientos, quiero tocar el tema de las relaciones, porque me parece súper interesante, como te decía al inicio, que a veces creemos que tenemos suerte en las relaciones o no, que tenemos suerte para ser amigos o no, que tenemos más predisposición o no, y que nacemos así y ya, y que eso no depende de nosotros. Y yo creo que en general, la sociedad lo ve de esa forma. Viste, por ejemplo, a mí siempre me decían, ay, pero es que tú eres súper amiguera o a ti se te hace muy fácil hacer amigos. Pero, por ejemplo, hace 5 años trabajo remoto y ya no se me hace tan fácil. Me he tenido que llevar a mí misma a ejercer el tema de relacionarme, a no pensar negativamente de mí, porque me ha pasado. Te digo que a veces estoy con mucha gente y digo algo y digo, ay, ¿por qué dije eso? O me juzgo a mí misma al interactuar con los demás. Y me he dado cuenta que el tema de las relaciones generalmente lo vemos como algo que está fuera de nuestro rango de control. Y que nosotros o somos buenos o somos malos para eso. ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente para tener relaciones sanas? Y bueno, sobre todo rodearnos de personas que realmente nos aporten, ¿no? Como esto que tú decías, de juntarnos con gente que nos trae esa buena vibra y que queremos verdaderamente en nuestra vida. Claro, hay una cosa muy importante y es que cuando el ser humano es muy curioso, cuando algo le cuesta mucho trabajo, es más fácil poner el foco fuera y decir, es que esto, bueno, pues esto es injusto, ¿no? Victimizar un poco. Es que yo no encuentro relaciones, es que yo no puedo, es que no hay gente que alrededor. Bueno, yo creo que tenemos que responsabilizarnos emocionalmente de todas las cosas que pasen es algo de muchísima valía y de muchísimo coraje personal y que sí que depende de nosotros. O sea, creo que en la vida te pueden pasar muchísimos sucesos, adversos o buenos, pero ese suceso, sea como fuere, es neutro y cómo tú te relaciones va a depender de ti. Pues esto pasa con las relaciones. Por supuesto que va a haber personas, primero que hay una cosa muy importante, cómo tú te vincules con la gente, eso es ese primer inicio. A veces la gente se vincula por vincularse desde la necesidad, tanto en las relaciones de amistad como en las relaciones amorosas. Entonces ya es desde dónde te vinculas en las relaciones. Te estás vinculando desde esa necesidad, desde me anclo a lo que sea porque no me siento bien,
o me estoy vinculando desde que yo ya soy un ser pleno y realmente lo que quiero es con esa persona complementarme, multiplicarme y que me aporte, ¿vale? Claro, Entonces, claro, yo creo que esa es la primera parte, el vínculo que establezcas y que lo tengas que tener muy en cuenta para saber lo que decíamos antes, en qué frecuencia vibras, ¿vale? Porque y eso viene mucho también de hacer caso a nuestra intuición. ¿Y qué es nuestra intuición? Realmente ese conocimiento inconsciente que ya tenemos ahí dentro, pero que muchas veces no nos permitimos hacerlo consciente y no lo escuchamos. Y a mí me gusta decir que son susurros del alma. Hay como que te va susurrando, ¿no? Eso que es como, jolín, pues yo esto, hay algo aquí que no. Pero luego serán tonterías. No, seguramente. Y seguramente es porque tú ya has vivido, tu cerebro tiene una huella de que la relación con una persona o perfil similar hay en esa persona que no te acaba de llegar, que no te da una buena vibración. O simplemente es que no estáis en el momento de conciencia, en el mismo momento de conciencia. Puede ser una persona maravillosa. Yo no creo lo de personas tóxicas, no. Creo que se toxifican relaciones, pero porque hay relaciones tóxicas, no personas tóxicas. Bueno, pues por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque no estamos en el mismo momento, en la misma frecuencia vibracional, porque lo mismo que para ti puede ser maravilloso, para mí puede ser pues terrible. Bien, y luego en la relación es muy importante el tema de una relación es como una planta, una relación es como un arbolito, hay que regarlo, hay que sostenerlo. Una relación no va, si tú la dejas, si tú no la cuidas, si tú no eres auténtico, si tú lo haces, tiene que ser incondicional. Tú cuando te metes en una relación y realmente amas a alguien, tanto hablo de amor de pareja como de amistad, ¿vale? Esa relación tiene que ser desde la gratuidad y desde el agradecimiento y desde el dar y el recibir y desde ese flujo de la naturaleza del que estamos hablando. No puede ser una relación condicionada, porque eso no va a surgir. Y luego, otra cosa que comentabas, el tema del sobrepensar. O sea, llega un momento que en algunas relaciones, cuando no son auténticas, cuando no somos nosotros mismos, es algo que se percibe, porque tú realmente no estás escuchando. En las relaciones hay una cosa fundamental que es la escucha, pero la escucha entendida sin juicio, la escucha plena. La gente, cuando habla con otra gente, muchas veces no está escuchando. Está pensando qué te va a contestar. Está juzgando lo que tú estás diciendo. O está intentando pensar cómo quedar bien ante lo que tú... esos pensamientos rumiativos sí, que luego te desconectan, porque realmente son, yo le llamo bodriólogos. Porque sí, se convierten en monólogos entre dos personas que no tienen sentido. Porque tú no claro. estás escuchando y el otro no te está escuchando y tú estás imponiendo tu verdad y el otro está imponiendo su verdad y aquí no hay un compartir, aquí no hay un fluir, no hay un aporte, porque tú estás entroncado en tu ventana y en ningún momento no estás escuchando, realmente solo estás hablando tú. Entonces, ¿qué quieres de una relación? Una relación tiene que haber una escucha plena, sin juicio. Hay muchas veces que tiene que haber silencios y está bien, ¿no? Esas relaciones que a lo mejor podéis estar horas en silencio y no, pues está bien. Y te sientes que no hace falta nada más. Pues yo Claro, creo que esa es la magia que se está perdiendo un poco en las relaciones. claro. ¿Tú qué crees que podríamos nosotros hacer, por ejemplo, para, y digo nosotros porque es algo que a mí es un tema que me convoca hoy en día, ¿no? Pero creo que a muchas mujeres les pasa también hoy en día, y creo que en la sociedad estamos como un poco en crisis vincular. Tengo que decirlo. Sí, crisis vincular por esto que tú decías al inicio, ¿no? Nos conectamos por un clic, pero en el face to face, en el entorno, se han perdido ciertas cosas que tal vez incluso necesitamos para vincularnos sanamente. Tal vez ese espacio, ¿no? Ese tiempo para que el otro me conteste, para que el otro me diga si me quiere ver, si no me quiere ver, para quedar. Y sobre todas las cosas a nivel del amor, o sea, a nivel personal de enamoramiento. Es como que va todo tan rápido, hay como todo un comercio alrededor de los vínculos que justo como tú decías, no nos relacionamos, sino que vemos qué es lo que el otro me puede dar, vemos qué es lo que, qué es lo que puedo tomar del otro
sin que sea algo bidireccional, sino unidireccional. Estamos en ese, bueno, me vinculo contigo, te escucho, pero te estoy siempre pensando que te quiero contestar. ¿Cómo podemos, o qué crees que hoy en día debemos entrenar más nosotros para poder vincularnos a nivel pareja mejor? Aunque esto es una ventana muy grande que te Es una estoy ventana abriendo. muy grande. Sí, 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 porque esto me lleva a algo muy curioso, ¿no? Porque nuestra generación, bueno, no sé si tenemos más o menos la misma edad, pero yo creo que nuestra generación sí que se ha vinculado, es una cosa curiosa, con relaciones, digamos, más lentas, si las podemos llamar más sanas o al menos más reales, ¿no? De contacto, de jugar en la calle, de vernos, de todo era iba más despacio. Y esto me estaba llevando también, claro, mientras hablabas a los niños, ¿cómo se están relacionando? ¿Qué va a pasar con esas generaciones? Si ya nosotros que partimos de esas relaciones, que ya las conocemos, hoy en día los niños, sobre todo en ciudades más grandes, claro, es a base de clics, o sea, ya hay muchos que ni siquiera salen de casa. Entonces, ¿cómo realmente estas relaciones van a mutar? Esto tenemos, no somos impermanentes, es decir, tenemos que también saber no, no es que van a tener unas relaciones terribles. Yo creo que van a tener unas relaciones distintas. No creo que vayan a ser terribles. Creo que serán distintas, ni mejores ni peores, porque bueno, si hablamos con nuestros abuelos dirían también es que antes iba todo más Claro. lento. Si te das cuenta, claro, cuando iban a las primeras fiestas, pues tocarse una mano, era todo como muy lento. Luego la siguiente vez que se veían era como un baile. La siguiente vez, o sea, hemos comprimido el tiempo de una forma brutal, ¿no? Porque ahora ya, pues en nuestra generación, pues ha ido todo un poquito más rápido, ya que dabas, ibas al cine, y las primeras relaciones, iba un poquito más rápido. Es que ahora, yo que trabajo con chavales, o sea, es que ahora va todo muchísimo más rápido. De hecho, la adolescencia, todo está siendo en procesos mucho más comprimidos de tiempo, ¿no? Todo va más rápido realmente. Entonces, ¿cómo van a ser, cómo nos podemos? Es que yo me ciño otra vez a esa, yo creo que al final es la conexión real, volver un poco a las conexiones reales. Ojo, que se sabe, o sea, estos mecanismos, estas plataformas, no voy a decir aquí nombres, bueno, para conocer parejas, Sí, los últimos estudios que he leído sobre esto es que están empezando a perder un poco de fuelle, ¿eh? Yo creo que al claro, final sí. están perdiendo fuelle porque es lo que tú dices, porque puede resultar atractivo en un inicio, ¿no? Ese primer match dopaminérgico de, oh, qué bien, y ya me vinculo rápido, pero es que al final eso es la diferencia entre la dopamina, se ha hablado mucho de la dopamina, y no es ni buena ni mala, es dopamina, pero nos vincula, nos lleva al placer y al deseo. Y las endorfinas, hay una diferencia muy clara. Este tipo de encuentros más virtuales, más de hacer un rápido y ya quedamos y ya nos acostamos y ya hay relaciones y luego ya, ¿dónde se quedó la magia? ¿Dónde se quedó la escucha? ¿Dónde se quedan los previos? ¿No? Entonces eso nos da un pico, pero luego ese pico, precisamente en el cerebro, la dopamina, cuando hay picos muy altos, luego bajan muy rápido. Entonces, ¿qué le suele pasar a ese tipo de relaciones? Que la gente se siente muy vacía. Y se siente muy vacía precisamente por eso. Entonces necesita otra vez con otra persona. Por eso suelen funcionar así. Y normalmente ha habido mucha gente, oye, que tiene relaciones a través y es maravilloso. Pero hay mucho de eso, ¿no? Que son picos, se mueven por picos. Y entonces eso no es una relación real, eso es otra cosa. ¿Es que está pasando? Pues esto lo leía yo hace unos días, que ahora está volviendo un poco a lo de antes, a encontrarse en grupos de running, en otro tipo de actividades deportivas, al aire libre. Yo creo que al final el ser humano, quieras que no, va volviendo, va fluyendo. Entonces es fluir eso desde la escucha e igual será de una forma distinta, pero yo creo que vamos a volver a los vínculos más originales, porque necesitamos esa endorfina, porque el amor no son picos, el amor es un compartir, es que el amor es calma y el amor es fluir. Pero ojo, de dónde partamos. Yo creo que aquí lo más importante es partir del amor propio. Si no hay amor propio, si no hay amor de base, no vas a poder dar amor. Lo que tú tienes, lo que tú no tienes, no lo puedes dar. No lo puedes dar ni lo puedes compartir, ni lo puedes multiplicar. Entonces yo creo que el gran problema de hoy en día, de donde el inicio a la profundidad, a la pregunta que me hacías, es cultivar el amor propio. Ese es el gran problema, Claro. el que veo hoy en día, sí, y esa autoestima. Mm. Wow, wow.
Susana, pienso en, bueno, que todo es un cambio, ¿no? La vida es, como tú decías, nada es permanente, ¿no? Sino que al final todo está cambiando. ¿Cómo nos acompaña nuestro cerebro, no solamente en esos cambios de vínculos, sino también en los cambios del propósito? Porque también podemos cambiar de propósito también y decir, bueno, ya no me gusta tanto esto, quiero hacer lo otro. ¿Cómo nos acompaña nuestra mente a nivel neurológico en esto? Porque es interesante pensar que, claro, como decías al inicio, ¿no? Nuestro cerebro nos acompaña a sobrevivir y si tiene una motivación, también nos va a acompañar. Pero ¿qué pasa en el Mm. momento del cambio? Hay mucha gente que a veces dice, quiero cambiar esto, y les cuesta muchísimo, muchísimo. ¿Por dónde se puede hacer como un cambio más directo, por así decirlo? Sí, mira, esto es muy interesante. Nuestro cerebro tiene miedo al cambio porque tiene miedo de salir de la zona de confort, por lo que decíamos antes. El cerebro quiere sobrevivir. Entonces lo que te está diciendo es que si tú cambias algo, hay más posibilidades de que estés en zona de peligro. Hay más posibilidades porque ha ido siempre por el mismo terreno y ese terreno le ha dicho que por ahí está bien. Entonces, para el cerebro no tiene sentido que tú ejerzas cambios. Bien, entonces, precisamente una de las formas en las que yo trabajo con mis coaches, cuando hay este miedo, que este miedo es algo totalmente común, es acompañar a tu cerebro como harías con un niño. ¿Y cómo harías? Muchas veces puedes como disociarlo. O sea, hablarte, a mí me gusta mucho la metáfora del niño interior o de la niña interior, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le hablarías a un niño que tiene miedo? ¿Qué es lo Mm, primero que harías? Lo primero que harías es ponerte a su lugar y mirarle a los ojos. El niño cuando tiene miedo y va donde su papá o su mamá, lo primero que busca cuando tiene miedo es la mirada tranquila, ¿no? Entonces es decirle al cerebro, vale, te estoy comprendiendo, tienes miedo, estoy validando ese miedo, está bien, estoy aquí, te estoy acompañando, no lo estoy quitando, no le estoy restando importancia, no me estoy hablando mal de por qué tienes miedo, porque es que hay otros, no me estoy comparando, es que hay otras personas que no tienen miedo y lo consiguen, no, estoy siendo compasiva. Lo siguiente que haces con ese niño es decirle, bueno, pues yo te voy a acompañar, vamos a atravesar juntos ese miedo, ¿vale? Lo vas un poco a disociar. Entonces atraviesas ese miedo y luego algo muy interesante es la visualización. Es decir, tú le vas a ayudar a tu cerebro. El cerebro lo que más miedo le da es la incertidumbre, es no saber lo que va a ocurrir. Por eso la gente muchas veces no sale de donde está, aunque lo que esté haciendo sea muchísimo peor de lo que vaya a poder hacer y lo que vaya a poder conseguir. Es decir, prefiere mantenerse en una situación adversa, aunque ésta sepa que no es buena para él, porque el cambio para el cerebro, esa salida de la incertidumbre es muchísimo peor. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues realmente decirle, bien, ¿qué puede pasar? Las visualizaciones son muy interesantes, de hecho los deportistas de alto rendimiento las hacen, ellos visualizan, esto se hace mucho en el deporte de alto rendimiento, ellos visualizan cómo van a hacer una carrera, por ejemplo. Visualizan todo lo que puede pasar, visualizan los obstáculos, lo visualizan todo. Es más, tú le acompañas al cerebro a que vea, imagínate, quieres conseguir tal cosa. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo irías vestido? ¿Cómo te sentirías? Ahí sabes lo que le estás diciendo al cerebro, le estás diciendo calma, porque el cerebro no diferencia lo real de lo imaginario. Entonces claro. claro, tú lo estás acompañando por ese camino. Estás diciendo, ¿ves? Yo voy contigo, puedes ir de esta manera, o sea, pero y la visualización cuanto más concreta, mejor. Puede ser de esta manera, podemos lograr esto. Entonces esa visualización te lleva a una motivación. ¿Cómo te sentirías? Esto es muy interesante. No es que lograrías, no. ¿Cómo te sentirías si lograras tal cosa o si lograras dar una conferencia? ¿Qué sería? Visualiza cómo estarías después. Visualiza siente ese anclaje cinestésico corporal, siente esa emoción. O sea, por eso las visualizaciones normalmente se hacen con los ojos cerrados y bueno, hay muchos métodos, ¿no? Hay muchas formas. Te pueden llevar siempre a un lugar seguro. Lo bueno de las visualizaciones es que luego las puedes llevar contigo. ¿Vale? Ujú. Entonces, en el acompañamiento del cerebro, pues yo trabajo mucho con esto y luego también hay personas que hay que utilizar la paradoja. Es decir, porque hay personas que con la visualización tienen tanto miedo que igualmente eso no es una condición sine qua non para que les ayude a atravesar el miedo, ¿vale? Porque el miedo no se vence nunca, ¿eh? El miedo se atraviesa, hay que pasarlo.
No, no me lo quito, no. El miedo va a estar ahí y está bien, porque el cerebro no entiende de órdenes. El cerebro no entiende de, ahora no tengas miedo. No, eso no lo hace el cerebro. El cerebro entiende de instrucciones, de paso a paso, y se lo tienes que explicar como a un niño. Y lo que te iba a decir, perdona, el último paso es que hay personas que esto, entonces a mí me gusta mucho lo de el peor de los escenarios. Vale, perfecto. Piensas que vamos a meternos en ese escenario. Vas a cerrar los ojos y vas a visualizar ese escenario. Aunque esto parezca algo, o sea, es una paradoja, es todo lo contrario, funciona porque normalmente no, los miedos en nuestra cabeza siempre son mayores de lo que Sí. después de lo real, porque es tu cerebro, o sea, realmente son pensamientos rumiativos, pero es tu cerebro, no es nada real. Entonces, si tú la acompañas en el peor de los escenarios, pues es como, a ver, ¿qué te podría pasar si haces esto? Imagínate la peor de las situaciones. Pues Ujú. esto y esto. Es más, llega un momento que si quieres, escríbela, porque cuando tú escribes estás desidentificándola, estás descargándola emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que te da miedo de lo que podría ocurrir? Y luego cuando realmente lees eso o leen eso que han escrito, es como, pues a lo mejor tampoco sería tan terrible. Y así es como se trabaja, o sea, realmente trabajar el cerebro es acompañarlo y es entenderlo. Wow. Sí, lo que crees, lo creas. Es así. Wow, 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 Susana, bueno, me ha encantado este directo. Quiero que cerremos un poquito, primero invitando a las personas a que si les gustó, a que nos comenten, nos dejen sus preguntas también si tienen alguna otra. Yo creo que tenemos mucha tela para cortar. Yo la verdad te digo, ya de plano te quisiera preguntar un montón de cosas respecto al tema de las relaciones, porque hoy en día es algo que sí veo como en la sociedad que digo, hay que dar respuesta acerca de esto o cuestionarnos todos juntos de qué nos está pasando, ¿no? En el tema de las relaciones. Pero también es súper interesante ver esto, ¿no? Cómo actúa nuestra mente y cómo nos adaptamos a todo lo que está pasando, cómo podemos transitarlo, porque al fin y al cabo no creo que es como que nada va a ser eterno, sino que siempre vamos a estar en ese cambio y cómo podemos ir transitando esos cambios mejor. Te quiero preguntar acerca de tu método, porque sé que bueno, que estás en puertas también de un libro, de que vas a tener un libro próximamente para que las personas pues, puedan leerlo, pero quiero que nos cuentes un poquito también y acerca de qué estás haciendo ahora. Obviamente las personas te pueden conseguir a través de tus redes sociales, Susana Reina Mind, de mente en inglés. Abajo tienen el Instagram de Susana. Pero cuéntanos un poquito acerca de ti para que las personas sepan también a qué te dedicas especialmente más allá de estudiar y ver todo esto y poder hablarlo y compartir. Vale. A ver, realmente a mí me gusta, bueno, soy una persona muy curiosa, ¿no? Que me gusta tocar muchos temas, aprender, que creo que me podría eh, considerar que estoy en eterno aprendizaje, ¿no? Y siempre tienes la sensación de no saber nada y eso te baja a una humildad que es maravillosa porque disfrutas del proceso. Entonces, voy a empezar por el método Reina. El método Reina bueno, es una pequeña andadura que estoy iniciando con un socio, que sería inviable hacerlo sin él, ¿no? Porque es el que me está ayudando a programar todas estas cosas, porque va a estar en web y en aplicación. Y es un método que entronca precisamente el coaching, que se hace ahora mismo. Hay distintos métodos de coaching. Y lo que implementa mayores, lo que tiene mayores, es que vincula la neurociencia. Es decir, tú en el coach estás acompañando, ¿no? A una persona, realmente no estás mentorizando, no le estás diciendo lo que tiene que hacer. Lo que estás haciendo es, le das luz. Hay una serie de bloqueos, hay una serie de alternativas y luego a través de unas preguntas poderosas consigues que esa persona que ya tiene dentro su conocimiento alcance las respuestas y los objetivos que quiere lograr, ¿vale? Por comprimírtelo, y porque esto podría dar para muchísimo. Y la diferencia del método Reina es que mete la neurociencia, vincula la neurociencia, es decir, una vez reconoce, integra y luego hay unos anclajes a través de entrenamiento cerebral, como lo que hemos estado hablando, que se añaden. Entonces yo creo que enriquece un poco el método de coaching, porque tú cuando entiendes algo que tu cerebro puede cambiar, eso te sirve como aliciente para poder llevar a cabo, ¿no? Te da como un bastón
yo lo veo así, como un bastón que te permite avanzar. Entonces, a partir de ahí, bueno, es lo que estamos entroncándolo en esta, precisamente en esta página, bueno, en esta plataforma que estamos creando, la base es esa, digamos que es ese bueno, la raíz, y Pronto, después sí. lo que queremos, sí, y después lo que queremos hacer es una aplicación en la que la persona encuentre un espacio íntimo en el que pueda descargar sus emociones. Va a haber un diario emocional que va a recibir un reporte, ¿vale? Puede llegar a tener un reporte por la IA, la IA entendida como un instrumento, como una herramienta, ¿vale? Nunca supliendo al coach o al terapeuta. Bien, entonces va a haber esa IA, es que ahora mismo podemos, lo que decías, cómo te relaciones con las herramientas, ni todo es malo ni todo es bueno. Te Claro. va a ayudar a tener ese feedback. Y entonces tú ahí pues vas a poder hacer un diario emocional, vas a recibir bueno, un apoyo emocional que puede ser por la inteligencia artificial, puede ser por mí. Entonces, bueno, va a haber distintas formas que lo vas a poder ver. Luego también va a haber sesiones de autoconocimiento a través de preguntas poderosas y de encuestas para ver en qué punto estás. Con el tema de las relaciones hay muchísimas, ¿no?, sobre esto. Y luego derivado de ahí puedes pues tener sesiones conmigo. También va a haber meditaciones, va a tener un poco de todo, se van a ir implementando más cosas. Va a haber un diario de gratitud, porque al final el agradecer cada día por las cosas que te pasan te recuerda por qué estamos aquí y por qué tenemos que dar las gracias, ¿no? Y eso es fundamental. El ser agradecido es algo que en el día a día genera muchísimo bienestar. Y entonces, bueno, pues estamos en ese proceso maravilloso de, bueno, de esa creación de ese bebé, ¿no? En último caso, para ayudar a las personas. Porque todos podemos hacerlo. Entonces va a ser como queremos crear una comunidad, ¿vale? Y que haya coach, que haya coaches, y entroncando esa comunidad basada en este método. Bueno, te lo he dicho así de forma muy somera, Claro. porque tampoco, pero bueno, sí que daría para una entrevista, y es un proyecto muy interesante en el que estoy muy emocionada. Luego el tema del libro también se va a publicar a lo largo de este año. De hecho, habrá pequeños fragmentos de audiolibros en esta plataforma, pero básicamente el viaje de Antón es un libro para adolescentes, sí, para niños entre 10 y 14 años, y es un libro de un viaje a través del cerebro. ¿Vale? Entonces, para, claro, hacer llegar a los más jovencitos, bueno, pues todas estas conexiones cerebrales, ¿para qué sirve? También hablo bueno, a través de un niño que con una neurona, no voy a hacer aquí spoiler, va haciendo un viaje mágico a través del cerebro, y entonces va entendiendo por qué es necesario nutrirse bien, por qué es necesario el descanso, por qué son necesarias las relaciones, qué son las emociones, cómo influyen en nuestro cerebro, cómo influyen en nuestro cuerpo. Va un poco de eso, ¿no? Y entonces va siendo de una forma pedagógica te lo va explicando. Y bueno, y luego yo a mayores hago sesiones, lo que dijiste tú al inicio, entroncadas en esta forma de trabajar vinculada con la neurociencia. Buenísimo, Susana. Wow, bueno, un montón de cosas. Me encanta lo innovador y te lo decía también antes de entrar acerca del método y también acompañarnos de la inteligencia artificial. Creo que esto ya da para otro directo, pero solemos lo mismo, polarizarnos y satanizar el tema de la inteligencia artificial y la salud mental, cuando a veces sí puede tener una gran ayuda y sobre todo que nos ayuda a conectarnos, ¿no? Esto es muy importante y lo pensaba mientras te escuchaba, el tema de las comunidades que se arman online, de personas que están en el mismo camino, que eso está bueno porque ciertamente uno a veces, como solo ir tú solo al terapeuta, o sea, que está bien, a la persona que te acompaña, al coach y demás, pero también cuando estás en comunidad se abren otros espacios que son bien interesantes porque como que te espejas con la gente y te das cuenta que no eres el único con ese, con ese tema, ¿no? Y que cada uno llega a la comunidad en donde obviamente resuena en frecuencia y se puede, bueno, ir gestionando todos esos temas en comunidad y está genial, está buenísimo. Yo la verdad que es algo que me encanta y que siempre aliento a las personas también a que puedan hacer ese trabajo y a que, bueno, todo el trabajo que uno hace por uno mismo no cae en saco roto, diría mi mamá. O sea, es como, es todo lo que tú puedes hacer por ti mismo, siempre va a repercutir de alguna forma que tal vez a veces ni te des cuenta. Y eso es súper importante. Sí. Sí, yo creo que todo lo que hagas desde el amor y desde la esencia y desde el no interés, y que realmente lo hagas con el propósito de ayudar a otras personas
de estar en comunidad con otras personas, de sentir esa energía, pero sin esperar nada a cambio, realmente que el objetivo solo sea ese, el fluir, el compartir, el, El compartir. el, el, el compartir. Es que al final somos seres sociales, estamos para compartir, es lo que tú dices. ¿De dónde las comunidades, dónde se creó, por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos? ¿Por qué se crearon? Porque eran personas que se sentían escuchadas, eran personas que compartían, ¿no? Y que no se sentían juzgadas. Es que al final la gente lo que no quiere, cuando está en comunidad, lo que no quiere es sentirse juzgada. Tú quieres que te escuchen sin juicio, simplemente que te escuchen. Por eso los niños son maestros. A mí me gusta mucho trabajar con niños por eso, porque en el niño es tabula rasa, el niño no enjuicia, el niño todavía no tiene todas esas barreras, esos barrotes, todavía tiene ese hablar desde dentro, esa autenticidad, esa curiosidad, esa exploración. Y luego nos vamos poniendo barrotes y los niños, si te fijas, en un parque, uno va con el otro, no está preguntando ni está sobrepensando. ¿Y qué va a pensar el otro niño? Si te das, eso va en cuanto van creciendo, se van poniendo todas esas creencias limitantes que les vamos imponiendo desde la sociedad. Es terrible. Pero realmente, imagínate, pues relacionarnos así, a relacionarnos desde la esencia, desde la vulnerabilidad. Yo creo que lo más valiente es relacionarse desde la vulnerabilidad, desde, señores, estos son mis defectos, no pasa nada, pero está estupendo. Y eso son los suyos y yo no te estoy poniendo un juicio por lo que pasa, te estoy entendiendo, te estoy sosteniendo y está bien y no pasa nada. Yo creo Total. que el mundo iría un poquito mejor si fuéramos más niños. Totalmente. Susana, como última pregunta, porque ya esto se nos extendió un montón, pero te la quiero Sí. hacer porque siempre que tengo a alguien que está por primera vez acá conmigo en frecuencia, me encanta preguntarles, te quiero preguntar a ti, ¿qué te motivó a empezar a trabajar en todo esto y sobre todo a indagar? ¿Cuál fue esa primera motivación que te trajo acá? Mira, yo te reconozco una cosa. Yo doy gracias al, llámalo universo, llámalo alta inteligencia, llámalo X, o energía, a que a mí me han sucedido muchas cosas complejas, ¿no? Entre ellas, bueno, tuve un episodio de estar cerca de la muerte, ¿no? Y en esas, y hubo más situaciones que se han dado en mi vida, ¿no? Que parece como que te están agitando y te están diciendo despierta. Y digo doy gracias porque realmente yo doy gracias ahora mismo por ese proceso, porque ese proceso a mí me llevó esa serie de situaciones más complicadas. Te ayudan a investigar, te ayudan a decir, es que no hay una vida B, es que no hay otra, es que es ahora. Te ayudan a quitarte un montón a relativizar mucho. No es que vayas toda la vida fluyendo, no es eso, o sea, tú eres consciente, pero le das otro color a la vida. No, es un juego. Yo siempre he visto más la vida como un juego, como estamos aquí y hemos venido a jugar, y hemos venido a apostar, y hemos venido con conciencia y sin hacer daño a nadie, ¿no? Pero hemos venido a vivirla. Entonces, a mí sí que es cierto que reconozco que atravesar los miedos se me da bien. Es más, busco esos pequeños retos porque creo que son buenos salir de esa zona de confort. Y encima, bueno, ahora estudiándolo aún más. Pero me ha salido siempre, es algo inherente a mi forma. Entonces, está en mi programación, yo lo reconozco. Pero con todo lo que me pasó, no, yo reconozco que fue como, ¡hala! Es que ahora no me quiero ir. Es que aún me falta la cara B de la vida y me estás diciendo que fue hasta aquí. Supongo que cuando recibes ese tipo de choques tienes dos opciones. Tienes la opción de victimizar, sin juzgar, o sea, tienes la opción de decir esto injusto y poner el foco fuera de por qué me ha sucedido esto y quedarte y anclarte en eso, o tienes la opción de qué podemos aprender de esto, de Mm. una situación tan difícil, ¿no? ¿Qué puedes aprender y no hace falta llegar a situaciones como la mía o como la de un divorcio, no, hay micro traumas en la vida que tú puedes, que son una huella muy dolorosa para las personas, pero esa huella puede convertirse en algo muy malo, puede convertirse en algo muy bueno. Todo depende de la visión periférica que tú tengas de ese Mm. suceso. Tú la montaña la ves por un lado y la ves de una forma, pero si te giras, ves la ladera distinta. Entonces depende por dónde quieras escalar esa montaña. Yo lo veo así.
Wow, bueno, gracias por estar acá en Frecuencia. Susana, me encantó. Me parece que fluimos un montón, así que de verdad que te lo agradezco de corazón. Sé que esta información le va a servir a muchas personas. Tocamos muchos puntos, ojalá podamos ir un poco más a profundo en algunos temas que tocamos hoy. Pero bueno, quiero decirles a las personas que si les gustó este en vivo, que si les encantó, pues compártanlo. O sea, si sintieron que hay algo que se llevaron de acá, también déjennos en los comentarios qué se llevaron de este directo, porque nos encantaría leerlos. Susana, bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Shadia. He estado comodísima, he estado muy feliz y sí, hemos vibrado en la misma frecuencia, así que espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, gracias a todos.